conectados. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompaña el doctor Alejandro Benítez Guzmán. Entonces, me gustaría más que en lugar de que yo dijera quién es, si gustas compartirnos quién eres, a qué te dedicas y cuál ha sido tu desarrollo profesional, ya que, bueno, pues varios de las personas participantes de este curso taller son estudiantes. Muchos de ellos ya están en sexto año, entonces, pues están todavía indecisos en qué quieren estudiar, qué no quieren estudiar. Entonces, si nos compartes qué es lo que estudiaste y a qué te dedicas, yo creo que también harás que tal vez algunos de ellos se dediquen por estudiar algo similar, incluso lo mismo que tú estás estudiando, bueno, que tú estudiaste, a lo que te dedicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, ya después, si nos compartes tu tema, que es bastante atractivo. Así que muchísimas gracias por aceptar, doctor. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Perla. Pues hola, bueno, ya dijeron mi nombre, Alejandro Benítez. Yo soy médico veterinario, bueno, en realidad hago ciencia, soy científico. Estudié medicina veterinaria y zootecnia. Y para cuando me decidí, precisamente ustedes están en la preparatoria a estudiar esta carrera, fue todo realmente una luz de sensaciones para poder decidirme en la carrera, puesto que también a mí me gustaba la biología marina. Recuerdo mucho que quería estudiar biología marina y también me llamaba la atención mucho la medicina. Entonces, cuando estaba tratando de escoger carrera, realmente una de las inclinaciones, biología marina tenía que ir a otro estado y estaba muy lejos, entonces era muchísimo gasto. Y realmente empecé a tratar de averiguar qué es lo que me gustaba. Entonces, lo que me gustaba tanto de biología como de medicina, e incluso también de los animales, siempre fui, y sigo siendo una persona que le encanta convivir con animales. Me gustan mucho de muchas especies. Entonces, cuando estaba buscando la decisión de qué estudiar, pues cuando vi medicina realmente dije, bueno, pero es que a mí no me gusta mucho el trato con los seres humanos, ¿no? O sea, es decir, la interacción total entre atender a un humano no me llamaba mucho la atención. Me gustaban mucho los animales, pero también no tenía mucho la idea de lo que hacía un médico veterinario y de la biología. Me gustaban también el cómo pasaban las cosas dentro del planeta. Entonces me di cuenta que mucho de lo que me gustaba era preguntarme cómo pasan las cosas, cómo sucede una enfermedad, cómo se da el proceso de infección, más que la cura. Entonces es allí donde me incliné a medicina veterinaria. Después me di cuenta que en mi área realmente se enfocan mucho más cosas que solo la clínica. Y es allí que en el transcurso de la carrera, en tercer semestre, me di cuenta que muchas de las preguntas que yo me hacía eran digamos que algo cotidiano para la gente que se dedicaba a la investigación en los laboratorios. Entonces, desde muy joven, en el tercer semestre de mi carrera, me fui de honorario, de ayudante, a un laboratorio a aprender, a ver qué hacían. Y a partir de allí, desde pues, los 19 20 años hasta la fecha, no he soltado los laboratorios de investigación. Entonces, acabé la carrera, hice una tesis de investigación, después me salí del área veterinaria y me fui al área de la biomedicina. Entonces estudié un doctorado en ciencias biomédicas. Posteriormente, me gustó mucho cómo interaccionan las ciencias y traté de inmiscuirme en temas de transdisciplina, como gente de física, de matemáticas, de ingeniería, y realicé diversas investigaciones y desarrollé algunos temas con ellos. Posteriormente, buscando trabajo, regresé de postdoc a la Facultad de Veterinaria y allí logré incorporarme como investigador dentro de la facultad. Allí doy clases, que también es otra faceta que a mí me gusta mucho, en donde he dado clases en la Facultad de Ciencias, doy clases en la Facultad de Veterinaria, de Inmunología y de posgrado, de diferentes asignaturas, también en la licenciatura. Y bueno, actualmente soy responsable de un laboratorio de investigación, tengo alumnos de diferentes grados, de licenciatura, de maestría, de doctorado. Tema de investigación que yo desarrollo, los temas que desarrollamos están relacionados con
cómo se muere una célula a diferentes estímulos, y el buscar blancos terapéuticos en explicar cómo es la interacción de un virus con las células, en este caso, las veterinarias son las vacas, pero como hoy vamos a ver y como todo este tema que ustedes están revisando, existen algunas enfermedades que son zoonosis y existen otras enfermedades que están en los animales, pero que son muy parecidas a las infecciones que les da el humano. Entonces, muchas de estas enfermedades en animales las utilizamos como modelos de estudio para encontrar blancos terapéuticos en los humanos. Entonces, bueno, actualmente les digo, ese es lo que yo hago, dar clases y hacer investigación. Y dentro de esto, pues bueno, ahí vamos formando recursos humanos con alumnos de todas estas características. Y bueno, también ahorita tengo una encargo administrativo, que soy el jefe de departamento de microbiología y inmunología de la Facultad de Veterinaria que está en la UNAM. Entonces, pues a grandes rasgos, ha sido mi trayectoria y es a lo que me dedico. Y es por eso que me invitan a dar esta sesión de zoonosis, en este caso. Le puse un nombre, digamos que lo vamos a ir desarrollando durante la plática para abordar el tema de tuberculosis. Entonces, no sé si tengan alguna duda, o si no, podemos empezar. Bueno, entonces, si me permiten, dejen comparto la pantalla y si Perla, me das acceso, por favor, para compartir la pantalla. Ya la tienes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les comento que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, sin problema alguna, si es que tienen alguna duda o algún comentario o contribución. Estoy abierto en cualquier momento de la charla del día de hoy. Muy bien. El tema de la charla es el cazador de microbios en contra de las momias tuberculosas. Y es que esto desde un inicio parece como un título de una película de luchadores, ¿no? Así como que está un luchador contra las momias, como el Santo, Blue Demon o Mil Máscaras, que de hecho hay una película de eso, ese ratito la vamos a ver, pero en realidad no es la intención, en realidad está inspirada en este librito que se llama Los cazadores de microbios de Paul Decroix, que seguramente en algunos casos algunos ya los leyeron, algunos se los dejaron leer y a lo mejor otros no lo conocen, pero es un gran libro que hoy en día está más vigente que nunca, sobre todo en esta pandemia. Y es que muchos de los autores que describe este libro pues se basan en grandes descubrimientos para crear terapias o curas contra diferentes enfermedades que han azotado a la humanidad. Y estas enfermedades pues han causado pues grandes eventos a lo largo de la historia. Y es por eso que a veces hago esta pregunta: ¿qué tienen en común Molière, Celsius o Simón Bolívar o Braille, el que inventó este lenguaje, el lenguaje Braille, o este músico Paganini, o los escritores Becker y Chekhov y Kafka, que son de diferentes épocas, todos cada uno de ellos, al igual que George Orwell o Schrödinger? No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguno de estos nombres, tal vez sí, tal vez no. Tal vez han escuchado el nombre porque están hablando de grados Celsius o porque saben que el lenguaje, digamos, incluyente contra las personas que tienen deficiencias visuales está el braille, o tal vez han escuchado o leído también diferentes novelas, por ejemplo, de Kafka, o han hablado del gato, o han escuchado del gato de Schrödinger. Pues todos estos tienen algo en común, y este algo en común es la tuberculosis. Todos ellos, todos estos autores murieron por esta enfermedad. Esta enfermedad que históricamente ha estado presente junto con la humanidad, infectando y cobrando vidas cada una de las etapas de la humanidad. Y todos estos autores, todos estos personajes han fallecido por una infección por tuberculosis. Y es que, les digo que es una enfermedad ancestral, se conocen que existen momias, por ejemplo, momias de Egipto, con más de 5.400 años, que se han encontrado lesiones que son
causadas por esta enfermedad, la enfermedad de la tuberculosis. Esta imagen es de un artículo que se encuentra en esta revista, que fue publicada en 1997, en donde encuentran unas lesiones en el pulmón, que se llaman fibrosis, que son como cicatrices, y al realizar estudios moleculares se dieron cuenta que estas lesiones fueron provocadas por estas bacterias que producen la tuberculosis, la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, si bien no se sabe si esta momia murió por esta enfermedad, se sabe que al menos tenía lesiones, o en alguna época, este ser humano que después fue momificado, tenía lesiones tuberculosas. También en este lado, digamos en América, se han encontrado también momias mucho más jóvenes, como esta momia de Perú, en donde también se encontraron lesiones múltiples de tuberculosis. En este caso, sí se piensa, igual no se va a saber si fue la causa de muerte, pero por la cantidad de lesiones en comparación de esta momia, pues se piensa que pudo haber sido uno de sus problemas. Entonces, tanto en América como en otros continentes, diferentes momias se han encontrado con estas lesiones, lo cual indica que la presencia de esta enfermedad a lo largo de la historia de la humanidad la ha acompañado. Es por eso que, pues, mucho de este título de las momias que tienen esta enfermedad, pues no está muy distante de la realidad en cuanto al título, ¿no? De este El Santo contra las momias. Tal vez alguna de estas películas, bueno, una de esta película que están tal Santo, Blue Demon y máscaras que luchan contra las momias de Guanajuato, pues no sabemos si estas momias de Guanajuato en realidad alguna de ellas podría o no tener lesiones tuberculosas, realmente no se han hecho los estudios, no lo sabemos, pero no sería descabellado gracias a las evidencias que existen en el mundo de la ciencia con respecto a esta enfermedad. ¿Y quién descubrió a esta enfermedad? Y es parte de donde viene el nombre, ¿no? Bueno, el científico, el cual se describe en este libro de Cazadores de Microbios, se llama Roberto Koch o Robert Koch. Él es un alemán que se le considera el padre de la microbiología, pero pues no fue el único, y uno de los puntos claves o de los pilares para el desarrollo de una gran cantidad de vacunas, al igual que Pasteur. Y este coach descubre quién, o mejor dicho, qué microorganismo es el que causa esta enfermedad. Y esto surge a través de una gran cantidad de eventos históricos para que este descubrimiento haya sido posible. Y a mí me gusta mucho explicar esto de la siguiente manera. Si tenemos una línea de tiempo para nosotros tratar de estudiar qué es lo que sucedió en 1882 cuando Koch descubre el bacilo de la tuberculosis, pues bueno, tenemos que en Europa, ¿no? En 1848, pues se publica el Manifiesto Comunista por Marx y Engels. Entonces teníamos a una Europa llena de muchísimas revoluciones en estos años, en los 1848, 1850 o 60, teníamos muchas revoluciones en diferentes países. Aquí mismo en este año de 1848 hay un evento que también hace una gran revolución en otra área que no tiene que ver con la microbiología, pero sí con la ciencia, y esto empuja mucho a una gran revolución científica que se está dando en estos años y en hasta 1950. Tenemos una grandes avances científicos, y es Phineas Gage en este caso de las neurociencias, que este era un empleado, un obrero del tren, el cual cuando ponían las vías, inhabitaban algunos de los lugares en donde estaban colocando las vías. Y entonces, en este evento, resulta que una de las barretas con las cuales excavaban, al explotar, salió volando, salió disparada, y a este personaje que se llama Phineas Gage, o que se llamaba Phineas Gage, la atravesó esta barreta, que fue una varilla realmente con filo, y le cruzó la mitad de la cara y salió por el mentón, y salió por el cráneo. Entonces esta barreta le destrozó esta parte de su cuerpo, y resulta que no falleció. Cuando retiraron esto, resulta que tuvo cambios significativos en el comportamiento.
no lo mató y lo hizo distinto. Al parecer, accidentalmente se había modificado, eliminado una parte del cerebro que, pues al parecer estaba reprimiendo algunas de las actividades y actitudes de Phineas Gage. Y bueno, esto dio para muchísimas teorías de cómo diferentes partes del cerebro pueden realmente contribuir en la conducta y hasta la fecha sigue un ejemplo en neurociencia, sigue siendo un ejemplo vigente en las neurociencias. Esto fue en 1848. Posteriormente, un poquito, una década después, se publica el libro de Darwin. Si han escuchado seguramente, Charles Darwin, que publica El origen de las especies en 1859 es publicado, escrito desde mucho antes. En este mismo año, en el 59, se realizan los primeros Juegos Olímpicos que tratan de ser o de hacer lo mismo o sea, que los griegos se hacen en Atenas, en Atenas, y es este evento en este mismo año, El origen de las especies, en donde pues este libro invade pues al mundo entero, es todo un hit y de hecho esto inspira muchísimos investigadores y muchísimos científicos y muchísimos médicos y muchísimos químicos para dedicarse a esta área de las ciencias. Y es entonces cuando muchos de estos médicos que tienen, o químicos, o biólogos, o en este caso que crecen con esta gran boom del origen de las especies y cómo va a una explicación de cómo ha evolucionado en este caso cada uno de los seres vivos que están presentes dentro de la Tierra, pues esto hace que muchos se induzcan hacia el área de las ciencias. En este caso, existían, bueno, en Francia, grandes científicos como Louis Pasteur, que era un químico que ya realmente desde la licenciatura había hecho muchos descubrimientos, bueno, la quiralidad de las moléculas la había teorizado él, y posteriormente realiza unos grandes trabajos en la industria textil y la industria vinícola de Francia, lo cual le crea un gran renombre dentro de Francia, y él tenía teorías en donde justo en la industria vinícola, de vinicultores, encontró que pues no existía la generación espontánea. Entonces él peleaba por tener una teoría en donde la generación espontánea al no existir, entonces muchos de los mecanismos contaminantes ajá, que hacían que se echaran a perder los vinos o los alimentos estaban provocados por un microorganismo, un organismo en particular, no solo se creaba. Entonces es donde hace un experimento muy bonito del cuello de cisne. El punto es que esto, hasta este momento esta era una teoría, hasta que un médico alemán realiza una serie de experimentos en donde él puede aislar a un microorganismo y este microorganismo, al inocularlo nuevamente a un animal, le induce la enfermedad. Lo aísla de un animal enfermo y posteriormente cuando lo inocula ese animal, a un animal sano, ese animal sano muere, al igual que el animal enfermo. Entonces, este alemán que se llamaba, bueno, que se apellidaba Koch, Robert Koch, ajá, era su nombre, inspirado en Leeuwenhoek, recuerdan a un von Leeuwenhoek, que es el que descubre el microscopio, y entonces empezó a encontrar estos pequeños microorganismos que no se veían a simple vista. Él era un realmente observador de este tipo de microorganismos, entonces utilizaba este tipo de instrumentos como los microscopios, y se dio cuenta que en algunos animales enfermos, que tenían algo que se llama fiebre, bueno, que se llamaba fiebre carbonosa, que hoy se llama antrax, tenían en la sangre pequeños palitos dentro de la sangre y se dio cuenta que cuando él examinaba una pequeña gota, unas cuantas horas después, y sacaba otra muestra, había mucho más de estos bacilos, entonces él pensaba que este tipo de microorganismos, o bastones, perdón, ya dije el nombre de bacilos, que después se llamaban bacilos, pero estos bastoncitos eran los que provocaban la enfermedad. Entonces, a base de una gran cantidad de experimentos y de muchísimos errores, pero muchísimos errores,
Una vez que solventó todos estos errores a partir de la disciplina, se dio cuenta que él había podido aislar al microorganismo que estaba causando la enfermedad. Y es a partir de este momento que se crean los postulados de Koch. Es decir, a un animal enfermo podemos aislar el agente infeccioso y una vez que inoculamos este agente infeccioso en un animal sano, este agente infeccioso provoca la misma signología en el animal sano, entonces muere y bueno, enferma, se recupera a través de la sangre y se recupera el mismo microorganismo y después muere. Entonces, estos postulados de Koch explicaban perfectamente lo que Pasteur decía, su teoría de que no existía la generación espontánea, sino que existía microorganismos u organismos que causaban, en este caso, males, ya sea a nivel de la comida, a nivel del vino o, en este caso, a nivel de enfermedades. La manera en que lo describió Koch y al formular sus postulados que eran realmente irrefutables, en donde él veía perfectamente al microorganismo, este microorganismo lo extraía de una plaquita y de un experimento en donde el microorganismo podía vivir aislado, básicamente en una pequeña gotita, lo aislaba con una pared como de pequeña grasa que hacía, entonces, bueno, no era grasa, era una barrera que ponía y veían cómo se estaba, digamos, en tiempo real, cómo se estaban reproduciendo estos microorganismos y al extraer de estos microorganismos que se estaban reproduciendo ex vivo, es decir, fuera del animal, podía inducir la enfermedad, pues ese era irrefutable este descubrimiento que había hecho el Koch. Entonces, al crear estos postulados de Koch, pues se creó una nueva era en el caso de la microbiología, en donde existían los aislamientos en cultivo puro, aislamientos axénicos, es decir, que podríamos tener un microorganismo fuera de la infección, después se perfecciona y se puede tener un plato de Petri, y en este mismo año, en 1877, que lanza sus postulados y que realmente se vuelve famoso a nivel mundial, Robert Koch, y además le da sostén a la teoría de Pasteur. Bueno, en este mismo año también se publica por Tolstoy Ana Karenina, se crea el danzón en Cuba y Porfirio Díaz sube a la presidencia en el país, justo cuando los postulados de Koch en el mismo año fueron creados. Un poco después precisamente de este gran descubrimiento, en donde inmediatamente se difundió por toda Europa, Pasteur pues se da cuenta que pues, ya se podían aislar estos microorganismos de una manera, digamos, sintética, en medios nutritivos sintéticos. Entonces, justo después de que arregla el problema de la seda con los gusanos y el problema de los vinos en la industria vinicultora en Francia, que es una potencia, esta industria, pues lo llaman ahora a atender una enfermedad en pollos. Los pollos se morían y pues este es un problema de soberanía alimentaria, ¿no? En México, por ejemplo, la primer carne que se consume en el país es el pollo, la segunda es el cerdo. A nivel mundial es al revés, primero se consume el cerdo y después el pollo. Por lo tanto, si los pollos se están muriendo por una enfermedad infecciosa, pues esto hace que peligre la alimentación del ser humano. Entonces eran problemas muy fuertes. Y como Pasteur estaba acostumbrado a resolver este tipo de problemas de las grandes industrias, la textil, la de los vinos y ahora la industria alimentaria, lo llamaron para resolver este problema. Entonces, utilizando todo este conocimiento que ya estaba publicado, que estaba reconocido, logra aislar al microorganismo de las gallinas que estaban, de lo que les estaba haciendo que se murieran, ¿no? Posteriormente se le conoce a esta bacteria con la cual se estaban enfermando y muriendo, como Pasteurella multocida. Ajá. Entonces, a partir de este aislamiento, gracias a estos postulados, pues él, de manera casi fortuita o fortuita, produce la primera vacuna. Se da cuenta que al calentar a estos microorganismos, perdían de alguna manera su eficiencia al infectar. Entonces, cuando tenía que, digamos, seguía estos postulados que había formulado Koch de tomar al microorganismo, inocularlo y posteriormente ver cómo se enfermaban y recuperar el microorganismo, resulta que después de calentarlas, las infectaba y no enfermaban. Sin embargo, y cuando las volví a infectar a estas gallinas, seguían sin enfermarse, de alguna manera estaban siendo protegidas. Entonces, es allí en donde él crea, por primera vez, de manera inducida, el quitarle este mecanismo de infección a los agentes microbianos.
Esto era primero con calentamiento. Entonces, él recordó que casi un siglo atrás, otro científico creó un mecanismo de inmunización, es decir, de protección para los seres humanos. Ajá. Este fue Edward Jenner, quien inventó, o quien, sí, pues inventó la vacuna de la viruela, gracias a las cicatrices o a la viruela de las vacas que se llamaba vaccinia. Inoculó eso, esas cicatrices de la viruela de la vaca a los humanos, y de alguna manera les daba una viruela mucho menos intensa que la que se estaba transmitiendo en esos años, y eso hacía que cuando los inoculaba con la viruela de la vaca, le causara una enfermedad de mucho menor envergadura. Entonces, cuando tenían contacto con un ser humano que tenía viruela, pues ya no les afectaba tanto. Entonces, gracias a esa vaccinia de Edward Jenner, él piensa que lo que él había creado, que calentara estas pasterelas eh, y después inocularlas, y eso hacía que al individuo, en este caso la gallina que le había inoculado, mostrara resistencia ante la infección. Él pensaba que era un mecanismo muy parecido a lo que había hecho Jenner. Es por eso que la vaccinia de Jenner le pone el nombre de vacunas, en honor a esta vaccinia de Edward Jenner. Entonces, en 1880, crea la primera vacuna contra la gripe aviar. En ese entonces se le llamaba así, en realidad se llama Basterella multocida, y crea la primera vacuna existente en la historia de la humanidad, y bueno, digamos de manera artificial, y, y le acuña por vacuna. En este mismo año, en 1880, pues se publica la novela de Nietzsche, de Así habló Zaratustra. También Conan Doyle pues publica Sherlock Holmes, y Van Gogh, en este mismo año en donde sale la vacuna, Van Gogh crea la mayoría de sus cuadros más famosos. Van Gogh es en el mismo año también crea una gran cantidad de cuadros, los más famosos, donde tiene mayor producción este Van Gogh, ¿no? En 1880. Entonces, como vemos, pues teníamos una gran revolución ya desde un descubrimiento con una enfermedad que era el anthrax, hasta las primeras vacunas, con unas grandes novelas que salen en esta época, o en estos años. Y 2 años después, después de que se produce la primera vacuna, que en este caso era para animales, hay un gran descubrimiento. Y es que ya con el conocimiento de los aislamientos en cultivo de diferentes enfermedades, pues había una que era muy común y que se consideraba una epidemia en esa época, que hoy en día también se considera una epidemia emergente, que es la tuberculosis. Y es que en 1882, Koch nuevamente aísla ahora el bacilo que provocaba una de las enfermedades más importantes en esa época, que era la tuberculosis. Entonces, en 1882, gracias a todo esto que venía detrás, que eran muchos descubrimientos, tanto científicos como revoluciones en pensamiento, como muchos otros eventos que sucedieron al inicio y en toda la primera fase de 1900, este, se aísla este bacilo tuberculoso, a Robert Koch lo aísla, y entonces es donde pues, realmente adquiere fama mundial. En este mismo año pues se empezó a construir la Catedral de la Sagrada Familia, ajá, y Tchaikovsky crea la apertura de 1812. Y es que la tuberculosis era tan importante porque, como lo vimos al inicio, está desde las momias y ha acompañado la historia de la humanidad. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de Simonetta Vespucci, que era una musa de Botticelli. Ajá, Botticelli, estos son dos pinturas de Botticelli. Ella, Simonetta, una persona pálida, por ejemplo, aquí, sobre todo en que tenemos en Florencia estos cuadros, estas obras, y pues resulta que esta era una persona enferma de tuberculosis, por eso tenía esta palidez. Y es que la tuberculosis es una enfermedad que era conocida como la plaga blanca. Era una pandemia en realidad, ajá, en donde una gran cantidad de personas al adquirirla,
pues tenían tos y esta tos tenía sangre y entonces se transmite por vía aérea. Entonces, al toser, pues así como ahorita con el COVID, al toser, esparcían estas pequeñas gotitas contenidas de estas bacterias que descubrió Koch. Entonces, al inhalarla, la otra persona se estaba infectando y al infectarse, pues nuevamente tenía un problema pulmonar y posterior daño del tejido, que es lo que causaba esta tos con sangre. Entonces, las personas, debido a una inflamación constante, lo que tenían, constante me refiero a años, ajá, con esta enfermedad, tener esta inflamación durante muchos años o muchos meses, pues la inflamación, el dolor que causa, si alguien de ustedes ha tenido alguna vez una inflamación, ya sea por un golpe, por una quemadura o por un proceso infeccioso, como cuando se enferman de la garganta, pues lo que tenemos es un tejido inflamado y eso duele y entonces esto causa o produce o consume muchísima energía. Entonces las personas adelgazaban y esto pues hacía que tuviesen anemia y eso les daba esta semblanza blanca. Y entonces había una gran cantidad de decesos en esa época por esta enfermedad. Por ende, al descubrirse cuál era el agente causal, esto tuvo un gran revuelo en todo el mundo porque pues era una de las enfermedades más importantes. Si bien Pasteur había descubierto una vacuna, era para pollos y en la ciencia desde su concepción ha sido muy antropocéntrica, entonces eso no le tenía gran importancia como tenía esta enfermedad. Sin embargo, posteriormente Pasteur pues creó otra vacuna, y esta vacuna fue precisamente la de los postulados de Koch, es decir, contra el anthrax. Es entonces cuando Pasteur realmente hace o le dan el crédito los científicos de la época tan importante a su descubrimiento que eran las vacunas. Pero bien, ese es, digamos, otro tema o asunto de otro tema. Nosotros nos vamos a ir con Koch y su bacilo tuberculoso o el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis que provoca esta enfermedad. Entonces les decía que hasta antes de 1900 pues no se sabía qué es lo que producía esta enfermedad, quién la producía, se esparcía. Entonces, cuando se dan cuenta o se da cuenta Koch, pues realmente esto fue un gran descubrimiento porque, pues, está a lo largo de la historia, pues fue influencia y ha sido influencia de muchísimas obras. Hace ratito les decía Van Gogh, pues muchos autores piensan que muchos de los personajes que pintaba Van Gogh, pues precisamente podrían tener o ser sugerentes de personas que tuvieran esta enfermedad. Existen muchos libros basados en torno a la tuberculosis y a la presentación de la misma, como La montaña mágica de Thomas Mann. Entonces están los cuadros de Botticelli. Entonces, como ha sido una enfermedad que ha acompañado a la historia de la humanidad, pues bueno, tenemos una contextualización social, económica, cultural en torno a esta enfermedad en diferentes siglos, ¿no? Etapas de la historia de la humanidad. Entonces, pues en resumen, tenemos que, pues Robert Koch, pues crea cultivos axénicos, primero el anthrax, después la tuberculosis. Bueno, y después también Koch vemos que tiene un gran descubrimiento en el caso del cólera, donde hay una epidemia y mandan a los científicos comandados por Pasteur con los científicos comandados por Koch, pero bueno, ahí también hay un gran intercambio científico muy bueno, ¿no? Aquí el punto es que ya con este descubrimiento, y con el descubrimiento de las vacunas, pues entonces se trata de buscar una solución a lo que ya se a lo que ya se reportó. Y en el Instituto Pasteur, después de que Pasteur sigue creando estas vacunas gracias a que sabe cómo atenuarlas, ¿qué quiere decir eso? Disminuir su efecto de causar daño, pues comienza a crear una gran cantidad de vacunas, al igual que en este caso Koch, que funda el Instituto Pasteur también, digo el Instituto Koch y del otro lado el Instituto Pasteur, también crean una gran cantidad de vacunas y de hecho ellos son los que bueno, ellos y todos sus colaboradores, creo yo, que son los responsables de que se cree precisamente la disciplina de inmunología, ¿no? Se necesitan una gran cantidad de descubrimientos de este tipo para que después se trate de explicar cómo funcionan las vacunas. Entonces, uno de los científicos, un grupo de científicos que trabajaban en el Instituto Pasteur, pues después de aislarse este bacilo tuberculoso, varios años después, se dan cuenta que
pues la tuberculosis no era específica de los humanos, también estaba o afectaba a los animales. Y es entonces que un veterinario y un médico aíslan a una bacteria que también causaba la tuberculosis, pero en vacas. Y esta bacteria es el Mycobacterium bovis, que fue aislada en 1905, ajá. Entonces, un par de décadas después que el Mycobacterium tuberculosis, ¿m? Y la isla, entonces uno era Calmet y el otro Guerin, uno era médico y el otro médico veterinario, y aislaron a este microorganismo y posteriormente comenzaron justo con la escuela de Pasteur. En el caso de los virus se daban cuenta que al hacer pases in vitro de estos microorganismos perdían su capacidad de causar daño. Entonces hicieron lo mismo con esta bacteria y después de 230 pases, es decir, de 230 veces pasarla de un plato de Petri a otro, se dieron cuenta que disminuyó su efecto de causar daño. Este efecto de causar daño, repito, se le llama virulencia. Entonces, ahí es donde se creció la BCG, el bacilo de Calmet y Guerin, que se creó en el Instituto Pasteur y fue utilizado como la primera vacuna y la única contra la tuberculosis. Si alguno de ustedes se da cuenta, seguramente en el brazo izquierdo van a tener una marca como esta. No sé si alguno de ustedes se revisa en el brazo y verifica si tiene esta pequeña marca. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes la tiene en el brazo. Voy a dejar de compartir y si me pueden levantar la manita, a ver si ustedes, a uno dice que sí, no sé si los demás la tengan. ¿Podrían verificar dos, tres? ¿Alguien más? Puede ser que alguno de ustedes no la tenga y esto también tiene explicación, ¿eh? En realidad es parte de la cartilla de vacunación del país, pero algunos de ustedes tal vez no tengan. Los que, asumo que los que no han levantado la mano o no la tienen o no se han revisado, supongamos que no la tienen. Resulta que esa pequeña cicatriz que les acabo de mostrar, ya pueden bajar su mano, esa pequeña cicatriz que les acabo de mostrar es la vacuna contra la tuberculosis. Y es precisamente lo que les inocularon fue este bacilo de Calmette-Guerin o BCG. A todos ustedes que tienen esta cicatriz, en realidad este es un pequeño proceso infeccioso causado por este BCG que fue creado en 1921 por Calmette-Guerin. Después, esta precisamente como fue una vacuna, se distribuyó a lo largo del mundo y hoy en día hay 10 cepas distintas, ya derivadas de cada uno de los pases, y todos ustedes que tienen esta pequeña cicatriz, pues fueron vacunados contra la tuberculosis. Ojo, esta vacuna no es eficiente contra la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis tiene muchísimas presentaciones, una de ellas es la pulmonar, otra de ellas es la sistémica o meninge, bueno, que logra llegar al cerebro, y justo esta cicatriz o esta vacuna lo que los protege es a etapas tempranas, menores de 5 años, de contraer una tuberculosis en la presentación meningea. Entonces es por eso que es importante que se vacunen los pequeñines, ajá, y que se les haga esta cicatriz que puede causar o puede tardar a veces hasta un mes o 2 meses o 3 meses en hacerse esta pequeña cicatriz, porque lo que ustedes están pasando para que se formara esa cicatriz necesitó que esta bacteria causara un pequeño daño que no fuera tan grave como para causarles enfermedad, sino solo esta pequeña cicatriz. Algunos de ustedes tal vez no la tienen esta cicatriz porque una de dos, o no los vacunaron, o su sistema inmune fue tan eficiente que cuando los vacunaron, eliminaron a la bacteria o la contuvieron a esta bacteria que no causó esta inflamación tan fuerte como en otros de los individuos o como en la mayoría de nosotros. Eso puede ser. La otra es que no les hayan inoculado esta vacuna. Les digo, es parte de la cartilla de vacunación de nuestro país. Entonces, sí, en realidad, sí muchos de ustedes sí la deben de tener, o bien les pasó esto, ¿no? Existen esas posibilidades.
Entonces, esta pequeña cicatriz, pues es la vacuna reminiscente de la historia de el bacilo de Calmette-Guerin, que fue creado en el Instituto Pasteur gracias a los descubrimientos de cómo aislar las bacterias a partir de una enfermedad. Entonces, esta vacuna que viene a partir de una bacteria de las vacas, pues nos da pie a hablar de cómo se transmite, cómo llega a producir estas lesiones que tenemos desde la vacuna. Imagínense esa lesión, pero ahora en el pulmón. Y mucho más todavía, imagínense el cerebro diseminada, esa inflamación total. Y es que esta enfermedad pues está distribuida a nivel mundial. Esa BCG, si bien fue aislado de las vacas, pues existen diferentes géneros, digo, diferentes especies, perdón, de esta bacteria que causan a esta enfermedad que es la tuberculosis. Y entonces la tuberculosis pues afecta a, en este caso, pues tenemos diferentes especies de bacterias, todos son Mycobacterium, y tenemos un complejo que se llama complejo tuberculosis, pero afecta a las vacas, pues a los venados, en este caso los tejones, que son una especie de diseminación importante en Europa, y fauna silvestre, este es un caso que hemos tenido nosotros de tuberculosis, entonces todos estos animales les puede dar tuberculosis. Y todos estos animales, al tener tuberculosis, que en este caso es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium bovis y la de los humanos Mycobacterium tuberculosis, pues resulta que es una zoonosis, es decir, los animales pueden transmitir a la bacteria al humano y en humano al revés, ¿no? Viceversa, a los animales. Es más común que el humano contraiga Mycobacterium bovis a que el humano transmita Mycobacterium tuberculosis, pero existen los casos. Entonces, todos estos animales que son fauna silvestre pueden contraer, y de hecho es un artículo en donde varios de estos animales tienen tuberculosis. Entonces, es por ello que su amplia gama de posibles hospedadores es muy grande y por ende es muy difícil el tratar de controlarla para poderla erradicar. Entonces, es por ello que ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace muchos miles de años, ¿no? Muchos años. Entonces, les decíamos que, bueno, les decía que el humano es uno de los principales diseminadores de esta enfermedad. Entonces, lo que tenemos pues es una transmisión y la transmisión pues ya les decía que es a través de estas tos o estornudos. Entonces, son pequeñas bacterias que entran generalmente por vía aerógena. También puede entrar por vía digestiva, es en el menor de los casos, pero generalmente entra por vía aerógena y lo que hace es instalarse en el pulmón y existen células del sistema inmune que lo que hacen es comer, se llama fagocitar y fagocitan y destruyen a microorganismos invasores. Estos invasores en este caso son las bacterias. Sin embargo, esta bacteria tiene una particularidad y es que se reproduce o su manera de producirse, de entrar de una bacteria 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, eh, es muy lenta con respecto a otras, como las que tenemos entéricas. Esto estamos hablando de alrededor de 100 veces más tiempo que tarda en crear una nueva generación. Entonces esto hace que sea muy lenta. Pero además tiene otra particularidad y es que su pared, es decir, lo que rodea a este procarionte, es muy gruesa. Entonces, estas células que se encuentran en los organismos, que sirven para identificar y destruir a bacterias, a virus y a parásitos, al tratar de comer y de digerir a este microbio, en este caso fagocitar y digerir este microbio tiene mecanismos para evitar esta digestión y hace que las células que tratan de eliminarlo sean sus hospedadores. Es decir, puede, al resistir este mecanismo de fagocitosis, se reproducen estas células, como lo que se llaman los macrófagos, y esto hace que entonces se reproduzca y produzca una gran cantidad de bacilos y al estallar esa célula, pues ahora puede, en este caso, instaurarse en el organismo de una mejor manera. Entonces, esto hace que sea muy difícil la eliminación por el sistema inmune, causa un proceso inflamatorio, y entonces se crean algunas estructuras que posteriormente revisaremos que se llaman granulomas, que son cúmulos de células que tratan de focalizar al microorganismo solo para
evitar que se disemine. ¿Mm? Posteriormente, si este equilibrio se rompe, bueno, tenemos la diseminación dentro del organismo y esto hace que cree estos problemas de tos con sangre, hemoptisis, que se llama, los pacientes tísicos, o la palabra tísico precisamente proviene de los enfermos de tuberculosis, y nuevamente la diseminación al tener esta tos con sangre y repetir el ciclo hacia otros humanos. Bueno, aquí en esta imagen, este artículo, tenemos a otros modelos de estudio de la tuberculosis que se utilizan para el estudio. Y en realidad, uno de los modelos que se asemeja más al humano son las vacas, precisamente en el número de los sienes. La gran diferencia es que el humano vive 3 veces más que una vaca, sobre todo una vaca de abasto. Entonces, digamos que solo en la primera fase de la enfermedad del humano es un modelo de estudio la vaca. Otros modelos, si bien se utilizan, no son comparables a la enfermedad que le puede dar o que puede desarrollarse en el humano en la primera etapa. Muy bien, les decía que existen diferentes especies de este microorganismo, todas producen tuberculosis, todas producen enfermedad en el humano, pero tienen preferencia o se encuentran, mejor dicho, diseminadas en otras especies. Entonces está Mycobacterium caneti, Microti, Africanum, tuberculosis, bovis, capre, pinipedialis, que no están aquí, pero forman parte del complejo. Todas esas especies de micobacterias o Mycobacteriums, entonces producen la tuberculosis en el humano, todas estas lesiones que les acabo de describir anteriormente. En México, la tuberculosis bovina, es decir, la que se encuentra en las vacas y que puede ser una zoonosis en el humano, pues tiene una gran cantidad de genotipos. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes, eh, eh, sí, diferentes cepas que se aíslan de diferentes vacas que tienen tuberculosis, se han encontrado que provienen de diferentes ancestros. Ajá. Y esto hace que sea heterogénea. Y esto es importante, puesto que si existen diferentes genotipos, es decir, diferentes cepas que provienen de un ancestro diferente, pues podemos tener o estar asociado esto al número de lesiones o a la agresividad de las mismas. Hoy en día también tenemos un ejemplo muy lúcido de lo que está pasando con la pandemia, en donde han surgido diferentes genotipos a lo largo de estos 2 años. Si ustedes recuerdan, el principio era uno, después que fue la Delta y ahora la Omicron y posteriormente Omicron B1, B2, y así sucesivamente, todos estos son genotipos del mismo microorganismo, y aquí todos estos numeritos corresponden a diferentes genotipos. Y estos genotipos, les comento, igual que como está pasando en este momento, podrían estar asociados a diferentes grados de virulencia. Entonces, en las vacas, ajá, que tenemos todos estos genotipos de Mycobacterium bovis, que les digo es una zoonosis porque puede causar enfermedad en el humano. En realidad, en el humano, Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que más se aísla para esta enfermedad, en la mayor parte de casos, pues se estima que de los casos de tuberculosis en humanos, pues el 20% son causados por Mycobacterium bovis y el otro 80% por Mycobacterium tuberculosis. Es decir, la transmisión activa es más frecuente entre humanos, pero existe de 2 de cada 10 casos podría ser causada por un animal. En este caso, puede ser las vacas, ¿no? Aquí tenemos un establo de una cuenca lechera, que es donde tenemos una concentración de estos animales así, de una manera hacinada, es decir, que hay un gran volumen en poco espacio de estos animales, que son los productores de leche. Y esto, pues estas condiciones hacen que tengan un estrecho contacto, como lo estamos observando aquí. Y este estrecho contacto, pues aumenta la probabilidad de que exista una transmisión de esta enfermedad entre animales. Ajá, ya que pues, puede transmitirse por vía aerógena. Y en el caso de las vacas, pues también podemos tener secreción de esta bacteria por la leche. Hace poco realizaron un estudio, ajá, en donde yo colaboré, en una cuenca muy cercana a la Ciudad de México, que se llama Tizayuca, que es una cuenca lechera, y precisamente un estudiante quería saber, en este tipo de establos hay muchos perros que se utilizan son perros de trabajo. Entonces, muchos de ellos cuando existe un parto, por ejemplo, terminan comiendo la leche, podría estar contaminada. Entonces se dio a la tarea de buscar si existían perros tuberculosos en la unidad de producción
En este caso de Tizayuca, bueno, al final del estudio se dieron cuenta que sí, existían precisamente perros tuberculosos y aquí el punto es que esos perros no quedaban en un solo establo, sino que iban de establo a establo y podrían ser potenciales diseminadores de esta enfermedad entre establos en donde no existía, ¿no? Entonces, en esta unidad de producción que les comento, pues es realmente una gran cantidad de animales y es muy factible que puede existir una transmisión si alguno de ellos enferma por tuberculosis. Entonces, lo que sucede, estas son las células que les digo que son las fagocíticas o macrófagos. Entonces, lo que hacen es identificar, introducir a la bacteria y digerirla a través de enzimas y a través de especies reactivas de oxígeno, es decir, el agua oxigenada es una, estas células producen esta agua oxigenada a través de una reacción química. Entonces, lo que hacen es fagocitarla y tratarla de destruir. Al destruirla, pues queda eliminada la enfermedad, que eso es lo que pudo haber pasado a las personas que no tienen la cicatriz. Tal vez esos macrófagos son muy eficientes, entonces destruyeron perfectamente a la bacteria y no creó una lesión. Y además creó protección. Existen otros, como yo en mi caso, que sí tengo la cicatriz y realmente allí lo que sucede es que si logra dividirse, en este caso la bacteria, y esta bacteria al dividirse, logra infectar, nada más que no es de manera exacerbada, se controla la infección y se forma esta pequeña cicatriz. Entonces, con cooperación de otras células que se llaman linfocitos. Entonces, básicamente lo que produce esta enfermedad es una inflamación a través de los tejidos. Al encontrarse por vía respiratoria, pues es muy común que se disemine o que se hospede, ajá, en algo que se llaman ganglios linfáticos. En el caso de las vacas, estos ganglios linfáticos se le conocen esta zona del mediastino, ajá, son estas estructuras que se encuentran a lo largo de todo el organismo, ya sea de vacas o de seres humanos o de perros. Existe una cadena ganglionar que tiene varias funciones. Una de ellas es el filtrar. ¿Qué filtran? Pues básicamente las cosas que se encuentran en los tejidos. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un proceso inflamatorio, se da cuenta que esa inflamación hace que aumente el tamaño de esa zona, duele, se ponga roja y se ponga calientita precisamente porque aumentó de tamaño. Si ustedes, digo, se ponen o por ejemplo, una infección, la hacen en el estómago o en alguna otra parte del organismo, se dan cuenta que este volumen, básicamente la causa de este volumen, el aumento de tamaño de este volumen, que hay líquidos. Los líquidos provienen de la sangre, porque el proceso inflamatorio es cuando las células de la sangre salen de manera selectiva a los tejidos para controlar un evento, ya sea por un traumatismo, o por un proceso infeccioso, o por un efecto, por ejemplo, de un músico, ¿no? Entonces, a reparar, y a destruir, si es el caso de una infección, a lo que sea que está en el organismo. Entonces, al salir estas células, salen precisamente el líquido y eso es lo que hace que aumente de tamaño. Entonces, una vez que se resuelve este proceso inflamatorio, ese líquido se nos abultado o inflamado después del efecto adverso. Entonces, esto precisamente pasa al sistema linfático, en donde se encuentran también estos órganos linfoides, estos órganos de filtración, ajá, y es allí donde precisamente cuando hay un proceso infeccioso, los órganos de filtración retienen a las células que se encuentran y en este caso esta zona se llama mediastino, donde quedan estas células infectadas y muchas veces allí se alberga Escherichia. Esta bacteria que pues lo que hace, les digo, es evitar el proceso de destrucción fagocitosis, y más induce muerte celular. Ajá. Esto es parte de una publicación que realmente no entraré a detalle, que alguna vez hicimos. Ajá. Y lo que hacen después de inducir muerte celular, de apoptosis o necrosis en estas células se diseminan, ya que aquí se reproducen este tipo de células, de bacterias, se reproducen dentro de los macrófagos, entonces comienzan a duplicarse y en algún momento estallan, entonces se libran una gran cantidad de vacíos, llegan más células a tratarlas de fagocitar, entonces evita nuevamente la fagocitosis y así sucesivamente. Entonces, esto hace que se produzca un proceso inflamatorio constante
y con especies reactivas o de oxígeno y nitrógeno que causan daño al tejido y esto provoca inflamación. Al provocar inflamación, pues llega mucho más número de células, como acabo de decir, y esto hace que se dañe el tejido. Para poder controlar este proceso infeccioso y al no ser eficiente el proceso inflamatorio, lo que sucede es que existen diferentes fenómenos para regular y evitar que esta inflamación sea dañina. Entonces, se comienzan a crear una serie de estrategias por parte del sistema inmune para contener al microorganismo a través de esto que conoce como granuloma, en donde se utilizan células que les llaman linfocitos, que también son parte del sistema, nada más que existen dos versiones del sistema inmune, el innato, donde están los macrófagos y otras células, y el adaptativo, donde se encuentran unas células que se llaman linfocitos. Todas estas cooperan para tratar de controlar el proceso infeccioso, de contener el proceso infeccioso, y forman una estructura que se conoce como loma. En esta imagen, este artículo en el 2000 es viejito. Como les decía, existen diferentes modelos para tratar de representar la tuberculosis. Es un modelo de pez, donde tenemos a pececitos. Existe una etapa de los peces que se les llama levines, que son peces que son transparentes. Ajá. Es como peces bebés, ajá, que son transparentes. Esa etapa se le llama levín. Ajá. Y en este experimento lo que hicieron fue introducir esta bacteria, ajá, que es Mycobacterium marinum, ajá, que es una bacteria que produce tuberculosis en los peces, estos granulomas en los peces, y lo que hicieron fue, en este artículo que está muy bonito, al final del artículo hay un video en donde diariamente están fotografiando a los peces y hay un video al final en cámara rápida que se dan cuenta cómo empiezan a migrar todas las células para formar estos pequeños puntitos que son estos granulomas. Y esto a manera de cartón, pues lo que tenemos aquí es a la bacteria que la contiene en el centro y después está rodeada de una gran cantidad de células, células de la inmunidad innata como los macrófagos y otras células más, las células dendríticas y de la inmunidad adaptativa como todos los linfocitos, tanto B como T, y existen una gran cantidad de células que se están muriendo, se está renovando, es una estructura totalmente dinámica, ¿no? Donde siempre se trata de tener al centro contenida la bacteria, y en la periferia células que se están fusionando, y entonces tenemos células multinucleadas, células que se les conoce como células gigantes, linfocitos, que son de la inmunidad adaptativa, y todo esto hace que se contenga la bacteria en el centro y no se esté diseminando y disminuya la inflamación y por ende disminuya el daño al tejido y solo queda esta estructura que se llama granuloma. Esto es cuando la bacteria o la enfermedad entra en latencia. Si este granuloma llega a desequilibrarse y en este caso eliminarse, esto dará pie a las bacterias que están en el centro de este granuloma contenidas y totalmente focalizadas a liberarse y entonces provoque estos eventos de tos con sangre, la debilidad, la palidez, etcétera, etcétera, que hemos revisado. Entonces los granulomas son estructuras súper eficientes del sistema inmune para tratar de contener a esta enfermedad ya que no la pudo eliminar. Entonces, existen, por ejemplo, en el caso de las momias, individuos que pueden vivir con un granuloma toda su vida y fallecer de cualquier otro evento, y existen individuos que puede este granuloma, digamos, desagruparse, liberar a todos estos bacilos que se encuentran en el centro, y entonces sí provocar una problemática muy fuerte a través de la enfermedad de la tuberculosis. Entonces podemos tener estos dos problemas. Este es el equilibrio inmunológico en donde sí está enfermo el individuo, pero está contenida la bacteria, o bien el de reactivación de la bacteria que está justo en el centro de este granuloma. Entonces, cuando tenemos un animal con granulomas, pues lo que tenemos es una contención de la bacteria y estos granulomas pues hace que existan una gran cantidad de células que lo están formando. Entonces, estos granulomas cuando los vemos o los revisamos de nivel microscópico, pues tenemos esta estructura o estas estructuras totalmente focalizadas y se dan cuenta en el centro está blanco porque justo donde está la bacteria o la necrosis de todas las células, que quiere decir la muerte, esa es la necrosis, es la muerte de todas las células que están tratando de contener a la bacteria. Ajá. Y estas células pues son mononucleadas o mejor dicho tienen un núcleo grande, definido, y pueden ser pues linfocitos o pueden ser
de múltiples formas. Ajá. Entonces todo esto es lo que forma el granuloma. Y esto es en las lesiones, ajá, que se están formando o que se producen gracias a que hay un equilibrio. Es decir, no se puede eliminar a la gente, pero se focaliza. Se queda atrapado, por decirlo así, dentro de un granuloma. Y en el caso de las vacas, que les digo que es una de las especies de importancia a nivel de la salud pública, pues lo tenemos en estos linfonodos que se les llama mediastínicos. Y estamos hablando de esta etapa de la enfermedad cuando se forma el granuloma. Entonces, aquí puede tener este individuo pues una latencia, o mejor dicho, este granuloma puede meter o poner a la micobacteria en latencia, y entonces, pues el individuo puede realizar sus actividades de manera cotidiana y normal, hasta que existe un evento, por ejemplo, otra enfermedad, o una enfermedad que haga que el sistema inmune se concentre en tratarla de combatir, entonces se destruye este granuloma, ajá, o se elimine como es dinámico, digamos, ya no se estén reclutando más células, entonces se libera la micobacteria, y entonces otra vez causa una gran cantidad de lesiones. Eso se llama reactivación. Entonces, primero tenemos la formación del granuloma, y aquí tenemos dos caminos: que se reactive o que nunca se reactive y solo quede con la formación de estos granulomas. Entonces, esto sucede en el humano, esto sucede en las vacas y esto sucede en los primates. Estos granulomas, cosa que pues no se observan igual en otros modelos experimentales. Y esto ya son fotografías de precisamente esta campaña que tenemos en contra de la tuberculosis. Es una glándula mamaria en donde tenemos todas estas pequeñas bolitas, que en realidad son granulomas. Estas células, este cúmulo de células, están en la glándula mamaria de este bovino. Aquí tenemos uno de estos órganos linfoides que se les llama linfonodos, ajá, en donde pues tenemos todo este material, pues precisamente viene de tenemos todas estas bolitas, todas estas bromas, ajá, que tenemos justo en campo. Otra vez, este es un órgano linfoide, les decía, linfonodo, en donde tenemos estas pequeñas que básicamente son granulomas. Entonces, lo que hacen veterinarios que se encuentran en campaña para poder realizar esta enfermedad necesita estar acreditado por la SADER. Entonces, es justo buscar linfonodos del intestino y entonces cortar a este linfonodo para observar la presencia de estas estructuras que se llaman granulomas, que aquí son evidentes. Si se dan cuenta, existen unas fotos que me donó uno de mis colegas, en donde justo está en el campo. Esta es una hoja de plátano, esto lo están haciendo ya en un rastro. Ajá, entonces solo salió para poder fotografiar, y se dan cuenta que tiene unos pequeños como chipotes esa estructura, y generalmente no debe ser así, debe ser mucho más suave la forma, mucho más definida. Aquí tienen estos pequeños chipotes porque precisamente en estos órganos linfoides es donde se montan nuestras respuestas inmunes, no solo a tuberculosis, sino a enfermedad viral, a una enfermedad bacteriana, una enfermedad parasitaria. No sé, algunos de ustedes si tienen la curiosidad de cuando se enfermen de la garganta, que espero no sea por COVID, sino por una simple gripa. Si se dan cuenta, tomen sus dedos y bajo la mandíbula se van a precisamente tratar de palpar unas pequeñas, eh, pues, como decirlo, como protuberancias. Ajá. Estos son los linfonodos, ajá, unos son linfonodos, y cuando están enfermos aumentan de tamaño, y aumentan de tamaño porque es justo allí donde los linfocitos, ajá, que son células de la inmunidad adaptativa, están proliferando, y justo salen después de esta circulación sanguínea a tratar de ayudar a contener o a destruir a las enfermedades, ¿no? Bueno, diferentes enfermedades causadas por diferentes microorganismos. Entonces, en este caso, pues tenemos aquí estas protuberancias que son sugerentes a que existe allí una lesión, y pues al abrirlo pues se da cuenta que tiene este material que no debería de estar así, debe estar firme el tejido y totalmente definido, y aquí lo que tenemos es como pus, algo más como requesón. Se le llama necrosis caseosa de tipo caseoso. Entonces, este requesón o de necrosis o destrucción de células, pues es debido a un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio es provocado por el Mycobacterium de tipo bovis. Entonces, esta enfermedad es, en el caso del ganado, es de diagnóstico obligatorio por la SADER, es decir, por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ajá, en este caso Desarrollo Rural,
Y lo que hacemos los médicos veterinarios acreditados, lo que hacen es tratar de evidenciar la presencia de esta enfermedad a través de la respuesta inmune del hospedero. Es decir, hay una prueba que lo que hace es evidenciar si el sistema inmune ya estuvo en contacto con la enfermedad. Si ya estuvo en contacto, pues lo que nosotros tenemos es un pequeño proceso inflamatorio. Si no ha estado en contacto, no existe absolutamente nada. Entonces, esto se le llama la prueba de tuberculina, que en el caso de los humanos es exactamente el mismo diagnóstico. En el caso de los humanos, nada más que nosotros no tenemos un pliegue así como las vaquitas. En el pliegue de la cola, en los humanos se pone en el brazo y es el mismo. Son pedazos de micobacteria muerta, se le llama derivado proteico puro. Y esto hace que si un microorganismo, bueno, en este caso un humano ya estuvo en contacto con la enfermedad, se crea una pequeña inflamación. En el caso de los individuos que están vacunados, como la mayoría de ustedes y yo mismo, si nos hacemos esta prueba, pues quiere decir que estuvimos en contacto con el agente infeccioso, lo cual es verdad. Estuvimos en contacto porque estamos en contacto con la vacuna. Y eso muchas veces nos pasa o les pasa a personas que, por ejemplo, se van a vivir a otro país y para vivir allí pues necesitan forzosamente realizarse el diagnóstico de tuberculosis. Entonces la mayoría sale positivos, pero porque están vacunados y en otros países no es obligatoria la vacuna. Sin embargo, cuando tienes un alto número de casos en tu país, pues siempre es importante el tratar de vacunarse. Ujú. Posteriormente, después de que esta prueba diagnóstica y la evidencia de un pequeño proceso inflamatorio como lo que tenemos aquí, después se hace una prueba para comprobarlo, ajá, que se llama la de la tabla del cuello, en donde si vuelve a salir positiva con digamos, con la bacteria muerta, el animal si vuelve a tener inflamación, entonces lo que se hace es la inspección de los linfonodos. Y esto pues es a nivel de ya el sacrificio del animal, en donde los linfonodos, como los vimos en las fotografías, se cortan, se mandan al laboratorio y en el laboratorio se trata de aislar a la bacteria. Y lo que se hace es pues una tinción y esta tinción evidencia, bueno, en este caso vemos unas células que son las que están en azulito y estos pequeños puntitos que es la bacteria. Entonces, esta es una muestra positiva y esta bacteria pues, se siembra y se trata de aislar. Y si se aísla, pues tenemos un caso pues notablemente positivo, pues eso tiene algunas implicaciones a niveles legales, a nivel de las vacas. Y bueno, todo esto es lo que se utiliza para los animales, en este caso la tuberculosis bovina. Pero en el caso de los humanos, pues es un poco distinto. En el caso de los humanos, cuando se detecta la tuberculosis, les decía que de cada 10 casos, 8 son de Mycobacterium tuberculosis y 2 son de Mycobacterium bovis. Los de Mycobacterium tuberculosis generalmente también se hace por tinción, es decir, a través de la tos, ajá, se toma una laminilla de esta tos, bueno, de lo que expulsas con la tos, y se hace esa misma tinción, y a través también de la reacción en cadena de la polimerasa, y se trata y además del cultivo. Se trata de identificar y además se medica. En el caso de los animales no se medica, debido a que muchos de ellos son de abasto, entonces realmente no logran reactivarse porque antes de reactivarse es mejor el, el adelantar en este caso, o la distancia en el caso del humano, pues podemos tener humanos de 60, 70, 80, hasta 100 años, y pues no es factible la reactivación, encontrar la reactivación de la enfermedad. Entonces, lo que se hace, en el caso de los animales no, en el caso de los humanos sí, y se medica con rifampicina, por ejemplo, e isoniazida. Sin embargo, otro de los puntos importantes en la batalla contra la tuberculosis es que esta bacteria, como les digo, y después de tantos años de estar en compañía con el humano, también se ha adaptado a los antibióticos. Y hoy tenemos bacterias multidrogo resistentes, que los tratamientos clásicos de isoniazida y rifampicina no son suficientes para eliminarlas. Entonces, en diferentes países tenemos ya cepas multidrogo resistentes, lo cual hace que esta enfermedad sea cada vez más difícil de eliminar.
al tener una vacuna como la BCG que solo produce protección contra la tuberculosis meningea y no contra la tuberculosis pulmonar, que es donde tenemos problemas justo en este momento, que es considerar una epidemia emergente, un mayor número de estrategias para poder eliminar y evitar que nuevamente esta pandemia emergente se convierta en una epidemia a nivel mundial. Es por ello que diferentes grupos de investigación han tratado de desarrollar nuevas vacunas en donde no solo induzca protección contra la tuberculosis meningia, sino que también trate de inducir protección contra la tuberculosis pulmonar. Hoy en día un grupo español es el que lleva la batuta, que esperamos que en los siguientes años puedan sacar una nueva vacuna basada precisamente en la vacuna antiquísima del bacilo de Calmette-Guerin para producir una mayor protección no solo contra la tuberculosis meningia, sino contra la tuberculosis pulmonar. Es por eso que esta vacuna BCG, si bien no controla a la enfermedad pulmonar, sí a la enfermedad meningia, pero a pesar de ser descubierta, o mejor de ser creada desde los 1900, desde la primera o segunda década de los 1900, después de los 1900, sigue siendo vigente hasta la fecha porque no existe hasta ahorita una mejor vacuna que esta, a pesar de los grandes avances tecnológicos. Además que, pues hoy en día tenemos un mayor problema que es la multidrogoresistencia para esta enfermedad. Multidrogoresistencia que no solo se observa a través del Mycobacterium tuberculosis, sino también a través del Mycobacterium bovis, que tiene una gran cantidad de hospederos. Por ende, este libro con el cual iniciamos esta plática, pues hoy está más vigente que nunca. La creación de vacunas, la importancia de aplicarlas, la importancia de distribuirlas y sobre todo la importancia de crearlas es algo fundamental para que nosotros podamos contrarrestar diferentes enfermedades, no solo en el humano, sino en los animales. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario que con gusto yo les pueda solventar. Sí, doctor, yo tengo, bueno, dos dudas. La Adelante. primera, la primera es que si cuando un humano está infectado de tuberculosis ya se le dio el tratamiento, ¿se le podría dar la vacuna después o únicamente con Ok, tratamiento? sí, en realidad, cuando una vez que un humano se enfrenta a la tuberculosis y tiene tratamiento, pues queda, está mucho más inmunizado. Las vacunas, no existe mejor vacuna que el recuperarse de una infección. Entonces, en este caso, les decía, la vacuna de la tuberculosis solo protege a los niños. Entonces, si este humano ya tuvo tuberculosis y ya está en edad adulta, pues la tuberculosis o la BCG como tal no haría como que la diferencia. Entonces, la puede tomar, no pasa absolutamente nada, pero pues ya digamos que la etapa de protección de la vacuna en los primeros años de vida. Entonces, sería como tan irrelevante el de la tuberculosis, además de haberse recuperado de una infección natural, pues eso todavía hace que esté mucho mejor inmunizado que con la posible inmunización de la BCG. Ok, muchas gracias. No, de Y nada. Muy buena pregunta, por cierto. gracias. Este, La segunda sería que si podrá repetir, por favor, la finalidad de, comentó que se hicieron, bueno, para el estudio de la tuberculosis en los, ay, ¿cómo se llaman? Las cajas Petri, como 230 pases, o sea, de una caja a otra. ¿Cuál es la finalidad de eso? pues mira, el estar continuamente haciendo pasajes o pases de un microorganismo sin tener a algo que lo ataque, ajá, nuestro sistema inmune o nosotros mismos cuando nos enfermamos estamos creando evolutivamente la mejora en una especie. ¿Por qué? Porque todos tenemos un sistema inmune que trata de contrarrestarla. Entonces, esta especie se trata de adaptar a estos mecanismos de eliminación. Entonces, estamos ejerciendo presión selectiva. Cuando nosotros cultivamos o contenemos a un microorganismo sin una presión externa selectiva, es decir, sin un sistema inmune que lo ataque, entonces lo que hacemos es que ese microorganismo se comienza a acostumbrar, si lo podemos decir así, a esta nueva fase sin algo que lo esté ejerciendo presión selectiva. Entonces, pues eso hace que en algunos casos este microorganismo comienza a perder mecanismos de daño. Entonces, tenemos ya un microorganismo adaptado
a las mejores condiciones, sin esta presión selectiva, y después de algunos pasajes tenemos un microorganismo distinto en una caja de Petri al que se encuentra o con los mecanismos que se encuentra circulando en una infección natural. Eso se le llama atenuación. Entonces, esta atenuación pues, nos sirve para crear microorganismos que causen un menor daño que los microorganismos que se encuentran provocando infecciones. Eso se les llama microorganismos atenuados. Entonces, esto lo podemos hacer o encontrar en los virus o en las bacterias, en donde podemos atenuar esa virulencia y utilizarlos como vacunales. Entonces, ese es el punto de por qué empezaron a hacer estos 230 pases hasta conseguir precisamente una bacteria menos virulenta. ¿Qué quiere decir? Que causa menos daño que las cepas que se encuentran encima. Muchas gracias, doctor. ¿No de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra curiosidad o dato? De la lucha libre al menos. No, de cualquier otra cosa, con gusto. Bueno, yo antes de cualquier cosa, felicitarte. Nos diste una plática desde un recorrido breve por la historia hasta estos datos bastante interesantes. Y en Facebook, Rebeca Retana te pregunta a qué se debe la capacidad diferente de replicación en comparación con otras cepas. Oh, esa es también muy buena pregunta. Esta bacteria, a diferencia de otras bacterias, por ejemplo, una E. coli o una salmonela, que tardan 20 minutos en duplicarse, esta bacteria tiene una pared por ahí de yo creo que unas 100 veces más gruesa que estas bacterias y tiene una gran cantidad de ácidos grasos en la pared, en lo que recubre a la membrana citoplasmática que se llama pared en los procariontes. Entonces, tiene una cantidad de ácidos grasos. Entonces, construir esta pared tan gruesa hace que se tarde mucho más tiempo en producir una nueva generación de bacterias. Entonces, de hecho, los aislamientos que les dije de diagnóstico, estamos hablando que el resultado, si ustedes alguna vez han hecho análisis, generalmente el resultado los entregan en 3 días. Para esta enfermedad, el diagnóstico, estamos hablando de 6 meses, un resultado, porque también se tarda en crecer en el plato de Petri alrededor de 21 días o 30 días o hasta 60 días una bacteria en observarse en estas pequeñas colonias. Y esto es gracias a las características de su pared, que tiene ácidos lipoteicoicos y teicoicos, que son una gran diferencia. De hecho, está catalogada como una bacteria que resiste mucho el ácido y el alcohol, a diferencia de las otras comunes, como las coliformes o los estafilococos, por ejemplo, estreptococos. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Yo tengo la duda de en cuánto tiempo es como recomendable ser consciente de que uno está infectado para que no se agrave, digamos, la enfermedad. Uy, esta enfermedad, esa es muy buena pregunta también, Alexandra. Generalmente esta enfermedad se diagnostica después de que ya se te formó el granuloma. De hecho, muchas de estas signologías se observan a nivel de la radiografía con esta estructura que la forman las células. Entonces, aquí hay un dato súper importante y es que el que tú estés enfermo no quiere decir que, dependiendo de la cepa con la que estés, digamos que los demás estén en riesgo. De hecho, en países como el nuestro, se estima que 1/3 de la población ya ha estado en contacto. Seguramente, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero seguramente un poquito más grande, que todo el tiempo se estén transportando en metro, seguramente estarán en contacto con una persona que esté secretando y sin embargo no se van a enfermar. Aquí el punto es que al ser diagnosticado, pues es simple y sencillamente el tratamiento y el monitoreo de los demás familiares. Sin embargo, no quiere decir que, al igual que, bueno, como está pasando con SARS-CoV-2, que generalmente sí es muy común tener a toda la familia con tuberculosis, aquí el contacto es mucho más estrecho para esta enfermedad. Entonces, el diagnóstico generalmente se hace o sea, ya cuando está un poco avanzada la enfermedad por las características de la misma. Pero bueno, una vez diagnosticada, inmediatamente el médico lo que va a hacer es tratarlo al paciente
y el aislamiento de la familia no se da tanto tan a nivel estrecho, sino también sino más bien a nivel de utensilios, porque los tratamientos son alrededor de 3 meses, o sea, también no son como muy cortos, son bastante largos y no intervienen o no aseguran el éxito de la eliminación de la micobacteria. Ok, gracias. De nada. Yo tengo una duda. Sí, Gerardo. No sé si lo mencionó, pero ¿por qué no hay vacuna de la tuberculosis pulmonar? En realidad, más bien es que o sea, hay muchas vacunas no aprobadas, digamos, y experimentales. En realidad no se ha logrado conseguir la protección a nivel sistémico, ajá, en las vacunas. O sea, la BCG es la más eficiente, pero no ofrece protección contra la pulmonar, solo contra la meninge, es decir, con una presentación de la enfermedad mucho más grave que la que tiene el resto de la población. Entonces, esto se habla mucho a nivel de la protección que induce la BCG a nivel del sistema inmune, es decir, que no existe una gran cantidad de células, en este caso, que tengan un umbral como para eliminarla. Eso es lo que se estipula. Entonces, ahorita justo se está tratando de construir una nueva vacuna a base de la BCG y otras más para que pueda el sistema inmune construir, en este caso, células y que cuando llegue una micobacteria la eliminen de manera sea eficiente y de esta manera puedan ejercer la protección. Entonces, en realidad, y para ser concreto con la respuesta, no se tiene porque en realidad no la hemos podido construir esa vacuna, es por eso que no se tiene. Entonces, hasta la fecha, realmente por eso no tenemos una vacuna que proteja contra la tuberculosis pulmonar porque no la hemos podido construir. La que se tiene, que desde hace mucho, solo es con la meninge. Entonces, pues eso más bien es punto para la enfermedad, punto menos para los científicos, pero esperemos que pronto esta vacuna del grupo español, que sí al parecer tiene buenos resultados contra la pulmonar, salga y entonces ahora sí ya podemos disfrutar de este gran avance. Pero te digo, en concreto es porque no hemos podido construirla. Sí, gracias. ¿No de Y, qué? y otra pregunta. Alguna Sí. vez yo vi una persona que tiene un aparatito como en la garganta, que es como un Oh, hoyito para platicar. Y me había explicado bueno, que le tuvieron que hacer una operación, una cirugía por un problema igual de una infección pulmonar. Entonces, no sé si tenga algo que ver, bueno, con la tuberculosis eso. Pues Pues, muy posiblemente distinto. no, si hubo daño pulmonar, generalmente también esto se le hace mucho a los fumadores, pero sí, generalmente las personas que sufren de tuberculosis después de recuperar, si es pulmonar, sí disminuye su capacidad de captación de oxígeno. Pero al menos yo no he conocido casos a través de la tuberculosis, sí de otras enfermedades con destrucción pulmonar, pero sí ya sé cuál es el que dices. Y ya nada más se oye el silbido, ¿no? Sí, incluso tiene que taparlo para poder hablar. Ajá. Sí, 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 Y sí. bueno, igual no sé si lo mencionó, pero ¿cuál sería un diagnóstico de la tuberculosis pulmonar? Bueno, es lo que les decía, uno de ellos empieza con las radiografías, posteriormente es la tos o esputo, donde Ajá. se hacen estas laminillas, se hace la tinción, es decir, la tinción para eliminar a Bueno, la sí, bacteria y el cultivo. Entonces son sí, los diagnósticos y existen, por ejemplo, el Hospital de Nutrición Salvador Subirán, es donde existe un gran acervo de diagnóstico contra pacientes tuberculosos y es justo donde ellos publican en México que el 8 de cada 10 casos son por tuberculosis y el otro 2 por bovis. Entonces, si es una zoonosis activa y esos son los diagnósticos a nivel de humanos. Ahorita, repito, uno de los grandes retos para la tuberculosis humana después del diagnóstico es la multidrogoresistencia, ya que cada vez hay más cepas de este estilo. ¿Qué es multidrogoresistencia? Cepas que a pesar de ser tratadas, resisten a los antibióticos. sí, muchas gracias. ¿No de qué? Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí, Samantha. En el caso de los bovinos, ¿hay forma de detectar que tiene tuberculosis o sea, por signos físicos sin hacerle como ninguna, No,
No, ese es un punto, esa es muy buena pregunta. No, de hecho, ese es un punto de los veterinarios, ¿no? Que no tenemos, a diferencia de los médicos cirujanos, no tenemos como la sintomatología, es decir, los animales no nos dicen, me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿no? Entonces lo tenemos que detectar a través de alguna de sus comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si le duele la cabeza a un animal es porque está recargado en la barra o en la pared, entonces te das cuenta que le está doliendo la cabeza. En el caso de la tuberculosis, pues solo bajan de peso y por más que comen no suben más de peso. Aquí el punto en el caso de las vacas es que se diagnostican una vez al año forzosamente por la campaña. Entonces a través de esta pequeña inflamación te das cuenta si tienen o no, o han tenido o no contacto con el agente infeccioso y ese es el diagnóstico que se hace de rutina para esta enfermedad, pero digamos a nivel de signología, la verdad es muy general lo que induce la tuberculosis. Entonces, es muy difícil detectarla o casi, eh, o sea, no lo puedes hacer a nivel solo de signología, sino con esta prueba diagnóstica. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo varias. Sí, En este adelante. caso, hace ya tiempo vi y algo, no me acuerdo si era como más parecido a un meme o algo parecido, semejante, que decía que los mexicanos éramos los únicos que teníamos esta marca en el brazo y que en ningún otro país se tenía esa marca. Y decían que bueno, que muy probablemente se debía a, pues sí, digamos, como nuestro genotipo y que eso es lo que nos hacía que reaccionáramos hacia la vacuna. Sin Ajá. embargo, bueno, lo que yo tengo entendido, ahí me vas a orientar más o menos, pues realmente esta inflamación o esta reacción ocurre en todas las personas que nos vacunamos, pero como lo mencionabas, pues se debe a que aquí en México todos lo tenemos porque tenemos un sistema de vacunación que es, digamos, casi obligatorio y que no sucede entonces en otros países. Así es. Entonces es por eso que pues casi todos los mexicanos contamos con esa marca de la vacuna. Es correcto. Y de hecho, esa cicatriz como tal no es una cicatriz, es un granuloma. Un Es granuloma. esta estructura de células que les acabo de explicar que contiene la bacteria. Por ejemplo, hace poquito, una de mis familiares vino y ellos viven en el extranjero. Entonces, justo dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Es que fui a un lugar, porque justo les recomendamos que se vacunaran. No pasa nada si tienes o no la vacuna, al contrario, es mejor. Entonces, como en ese sistema de salud no era obligatoria la vacuna, lo que dijeron, es que fuimos un viaje a México y puede ser algo de riesgo, entonces quiero que vacunen a mi hija. Entonces el sistema de salud, en este caso Francia, dijo, ok, sí está bien, le ponemos la vacuna y se la pusieron y ahorita la niña tiene su cicatriz y no es tanto por el genotipo, sino precisamente es porque justo esa vacuna lo que produce es esto, un pequeño granuloma que no causa un proceso infeccioso como la infección, digamos, sistémica. Entonces, sí, básicamente esa es la razón. Ujú. Y es muy interesante el comentario porque si bien los demás países también pueden vacunar, no se encuentra dentro de la obligatoriedad de la enfermedad, porque para ejercer un calendario de vacunación, lo primero que necesitas, o diseñar un calendario de vacunación, lo primero que necesitas es que la enfermedad esté presente. Y en muchos países como el nuestro y Latinoamérica completo, la asignación, y por ejemplo, ese es uno de los puntos detonantes para la transmisión de esta enfermedad, entonces es muy recomendable. Les digo, aquí el punto es que la vacuna solo protege en los primeros años de vida, ya después no es como que muy común. Entonces, digo, no muy común, sino mejor bien no protege, no solo la tuberculosis meningia. Entonces, es por eso que también algunos otros países optaron por no ponerla, porque lo que tienen son problemas con la tuberculosis pulmonar, no con la tuberculosis meningia. En realidad, pues teniendo la pulmonar, lo que tienes es alto riesgo de que un paciente pueda presentar meningia. Entonces, ahí el punto y la importancia de esta vacuna. Muy bien. Y
¿Tienes un estimado de cuántos bovinos o cuál es la frecuencia o el porcentaje de animales positivos a tuberculosis que digamos podrían ser un factor de riesgo? Sí. Aquí es una muy buena pregunta, no presenté los datos, pero ¿ya? Lo que tenemos son diferentes estatus, ¿no? Donde tenemos una mayor frecuencia es justamente en estados donde existen cuencas lecheras. Entonces, pues debemos tener una frecuencia alta en el sureste del país, en la zona de la Frailesca, en la Laguna, en Tizayuca. Entonces, allí, justo en estos estados o regiones en donde se encuentran estos estados, pues vamos a tener una alta frecuencia comparado puede ser con otros en donde no están hacinados. Esto se le llama estabulados a los animales. Entonces, tenemos diferentes categorías de los estados con respecto a la frecuencia. Entonces, tenemos unos estados que se les considera atos libres, ajá, o el proceso de ser libre, ajá, y otros atos que tenemos 16% de frecuencia o menos y otros 16% de frecuencia o más. En realidad, ves que en algunos lugares en donde los animales están, digamos, positivos a la enfermedad, podemos tener hasta frecuencias del 40%. Y en algunos lugares, pues frecuencias mucho menores al 8%, sobre todo si están los animales libres. Entonces, eso disminuye el efecto de la transmisión. Entonces, estos datos, como tal, en los del último año no los tengo, pero bueno, se pueden ser consultados en la norma oficial mexicana contra la tuberculosis bovina, en donde realmente están actualizando constantemente después de los diagnósticos y podemos encontrar a cada uno de estos estados en su estatus o sanitario contra la tuberculosis. Ojo, esto solo es en vacas. Existen precisamente algunos países, como por ejemplo Reino Unido, en donde la frecuencia de tuberculosis en vacas es muy baja, pero no la pueden erradicar porque la frecuencia de tuberculosis en otros animales que diseminan la enfermedad, como los tejones, es la que es realmente alta. Entonces, el tener una frecuencia de animales o de vacas con baja eh, frecuencia de tuberculosis no disminuye el riesgo de que otra especie pueda estar transmitiéndola. Ese es un punto importante. Además, la norma solo contempla las vacas, pero los borregos, las cabras, también se pueden infectar. Eso es bastante interesante. También, en este caso, ¿hay alguna diferencia o es selectiva de acuerdo al ambiente, a condiciones climáticas, o la vamos a encontrar distribuida en todos ambientes, en todos climas? En todos los ambientes, en todos los climas, generalmente uno de los factores predisponentes, les digo, es el hacinamiento, y por eso se estima en países sobrepoblados que un tercio de la población ya estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis. También los efectos de nutrición, aunque aquí también hay un punto a favor en países como los nuestros, ¿no? Como toda Latinoamérica. Resulta que también un papel importante para la protección contra esta enfermedad no solo es la vacuna, sino también los desafíos. Y existen algunas micobacterias, es decir, parientes de las que causan enfermedad, que son ambientales, y que justo esas le sirven al sistema inmune como entrenamiento. Es por eso que muchas veces, o de este tercio de la población, o todos los que estamos aquí, tal vez ya estuvimos en contacto con el bacilo, o algunos de nosotros, pero no nos enfermamos. Y mucho de esto puede ser ayuda de estas micobacterias que se les llaman micobacterias ambientales que entrenaron a nuestro sistema inmune para poder contener a la enfermedad. Entonces, todos estos son factores que son importantes para que funcionen también las vacunas. Hoy en día lo sabemos. Y no existe este factor predisponente en cuanto a la segmentación de la enfermedad con respecto a la zona geográfica o climática. En este caso, podemos encontrar a lo mejor datos en cuanto a frecuencia, pero no tienen una relación biológica. Muchas gracias. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si no se dan cuenta de que la vaca está enferma, la sacrifican y nos comemos la carne o la leche? Ok.
Bueno, en este caso la pasteurización y la cocción de la carne elimina la bacteria. Entonces esto, mientras tengan así este procesamiento los animales, sí no habría problema. El punto es cuando es leche bronca o carne cruda de esa cocida con limón y que no, o sea, podemos tener allí una tuberculosis no pulmonar, pero sí digestiva. Entonces, esa es una de las problemáticas. Entonces, bueno, no sé, o no sé si estaré hablando de manera incorrecta, pero sería no tan adecuado consumir carne casi cruda o de esta carne que, bueno, ahora veo que está como muy de moda y es muy gourmet consumir carne eh, apenas cocida, o digamos apenas, no sé, bueno, que está cruda, digamos, en medio, que está a Sí, término ni medio a veces. sí, sí, sí te entiendo la pregunta y esa es buena pregunta, el término sangrando, ¿no? Ajá, Pues mira, aquí el punto es la revisión de las carnes, ¿no? O sea, también tenemos un sistema de revisión de estas canales, precisamente, y cada una de ellas pues tiene una emisión de cierta reglamentación en cuanto a la producción de la misma. Entonces tenemos la carne que ha sido inspeccionada y que está, por ejemplo, libre de todas estas enfermedades y en su crianza, en los diagnósticos, tampoco tenía tuberculosis. Entonces, bueno, ahí tenemos una gran punto a nivel de la trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? De cómo se crió, cómo fue también aprovechada para el abasto, reglas de bienestar animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos carne en donde pues no tiene o no está certificada bajo estas normas, el tipo de inspección federal que le llaman. Entonces, pues podemos tener esta dudosa procedencia de este tipo de productos. Entonces, donde no es recomendable. Entonces, allí el punto es el tener la trazabilidad de cada uno de estos productos. Entonces, un producto no pasteurizado, que eso sí no es recomendable independientemente de cuál sea su fuente, este, es importante, ajá, al igual que los otros productos cárnicos, ¿no? Que me estás mencionando. Entonces, yo no estoy diciendo que no se coma la carne de esa manera, pero pues podemos tener un tipo de carne o adquirir un tipo de carne que sea al menos de este tipo de inspección federal, en donde podríamos tener pues mucho menor riesgo, ¿no? Y no solo esta enfermedad, sino muchas otras más, que es más común, de hecho, en carnes que están crudas, ¿no? De transmisión, sobre todo enfermedades parasitarias. y bueno, tenía otra por aquí escrita, pero se me borró. Pero me surgió una que Adelante. generalmente cuando hablamos de enfermedades y sobre todo cuando somos estudiantes, bueno, al menos de biología, a mí nunca me dijeron que una enfermedad costaba. Creo que ustedes los médicos veterinarios pues siempre les hablan de términos económicos. A nosotros generalmente pues nos hablan ciclo biológico y biología de los parásitos o de las bacterias o de los agentes etiológicos, pero no Sí. nos hablan de que las enfermedades tienen un costo económico y bueno, también en muchas ocasiones social, ambiental. Entonces, ¿tienes un estimado que nos puedas comentar cuánto cuesta la enfermedad de tuberculosis en el aspecto ganadero, en el aspecto también salud pública? ¿Tienes más o menos un estimado de cuánto nos cuesta que una persona esté enferma de tuberculosis? Ok. Sí, bueno, no tengo el dato exacto a nivel de personas. Ajá. En el caso del sector salud, a nivel de los datos lecheros sí existen algunos cálculos. No en México, pero sí en otros países que están hablando de 16 millones de dólares. Entonces, aquí el punto es todo el posible impacto que pueda tener, ¿no? A nivel mundial esta enfermedad y al ser una zoonosis. De hecho, es una de las enfermedades que más se invierte dinero a través de fundaciones como Bill y Melinda Gates
para el control de enfermedades, ya que se les considera enfermedades en países de vías de desarrollo. Entonces tenemos un alto porcentaje de tuberculosos en África, también en Latinoamérica, y sobre todo con el surgimiento, bueno, con la estabilidad del que ha tenido la transmisión del SIDA. Eso hace pacientes inmunodeficientes y por ende, pues mucho más propensos a adquirir la enfermedad de tuberculosis, ya que esta solo se controla a través del sistema inmune y ellos tienen deficiencias en el sistema inmune. Entonces eso ha aumentado, sobre todo en África, por ejemplo, esta cantidad de casos que a nivel de frecuencia, a nivel mundial, pues hace que esto se considere una, les decía, algo emergente, una enfermedad emergente. Entonces, les digo, no tengo a nivel de los humanos el dato importante, pero pues aquí el impacto social que tiene esta enfermedad, pues es muy grande. En México se conocen algunas poblaciones demarcadas que tienen un alto índice de personas con tuberculosis. Existe, por ejemplo, una población en Veracruz en donde se conoce perfectamente la cantidad de personas, que es un alto número dentro de esta población que tiene esta enfermedad, y pues se trata de combatir, pero ya hay cepas multidrogoresistentes. Entonces todo esto pues causa un impacto en la economía del sector salud, y esto también causa un impacto en tratar de eliminarla, en comprar los medicamentos que no son baratos, que son tratamientos prolongados, y en el caso pues también de las vacunaciones. Entonces todo eso, como bien lo mencionas, produce un costo, es desde económico, también a nivel político. En este caso, pues ahorita que justo con todos los esfuerzos contra el COVID, pues no solo en México, sino en muchos otros países han disminuido la producción de otras vacunas para tratar de producir estas para otras enfermedades. Entonces, ha habido pues muchísimo problema con algunas otras enfermedades, digo, no solo en México, por el desabasto también de medicamentos a nivel de ciencia, y desabasto también porque todo se está guiando, y con justa razón, no estoy diciendo que no, hacia el estudio del COVID. Entonces, todo esto pues causa implicaciones de diversos tipos, ¿no? Uno de ellos también es, además del económico, pues es el político, en políticas públicas. Ahorita estamos hablando de qué países vacunen, qué países no, qué países sí tienen la obligatoriedad, que otros no. Y todo esto pues crea un gran cóctel de inversiones, que no solo es a nivel del biológico, sino también a nivel de la publicidad, a nivel de la logística, a nivel de la investigación, a nivel de la inoculación de la misma, y de la propaganda de la misma, y de la producción de la misma. Entonces, todo esto genera costos en casos, por ejemplo, solo, pues todo eso genera que los laboratorios que son del gobierno que la produzcan, pues una gran inversión solo para el tratar de diagnosticarla. Muchas gracias. ¿No de Y qué? pues no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto. Me parece que ya no hay más preguntas. Yo, en cuanto me acuerdo de qué era lo que había escrito que se me borró, Si es así, te yo... platicaré. Sí, dime. Sí, sin problema. Yo espero les haya gustado la plática. Traté de hacerla lo más dinámica y corta posible. Entonces espero pues, les haya gustado, les haya llamado la atención algo, y pues con todo gusto, o sea, si tienen alguna otra duda, pues me pueden escribir, o, o visitar ahí en la Facultad de Veterinaria, y estoy sin problema alguno. A mí me gusta además mucho la difusión de la ciencia, y me gusta mucho que las nuevas generaciones se dediquen a la investigación, que nos hace falta mucho no solo en este país, sino en muchos otros más. Pues entonces te agradecemos muchísimo. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Te mandan también muchas felicitaciones en Facebook. Por Muchas acá también gracias. te están escuchando del otro lado de mi pantalla, te están escuchando acá, están muy interesados. Y pues básicamente hace poco tiempo, de manera, pues no directa, no en la familia directa, pero sí tuvimos un caso de una persona que tuvo complicaciones, tiene un sistema inmunitario un tanto débil. Le diagnosticaron COVID, luego que no era COVID, que era tuberculosis. De ahí fue toda la familia la que estuvo medicada. Y pues sí, es una enfermedad, digamos, de largo tratamiento, de muchos cuidados.
y que en pocas ocasiones lo conocemos, porque pues básicamente decíamos, bueno, pero es que sí, todos estamos vacunados, ¿qué es lo que pasó aquí? Así era de que sí, todos los Sí, tíos se claro. vacunaron, ¿qué fue lo que pasó? Pero pues básicamente ya nos diste la respuesta de por qué, aunque estemos vacunados, pues puede ser que enfermemos de tuberculosis pulmonar. Entonces, Así es. fue realmente muy productiva. Espero que para todos haya sido así. Y bueno, yo creo que mientras más conozcamos, pues vamos a cuidar un poco mejor nuestra salud y pues transmitir también esta enfermedad. Bueno, no transmitir la enfermedad, más bien No, eso transmitir sí, el no. conocimiento. Sí, Sí, nada más, por favor, porque sí estamos en campaña en contra de la... sí, sí, sí. Y pues bueno, Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, hoy ya no, pero mañana te enviamos tu constancia. muchísimas gracias. Te agradecemos profundamente y bueno, pues ya te estaré invitando ahora con mis estudiantes de la prepa a que nos platiques sobre otro tema de tu Sí, largo currículum que tienes. ¿Sí? por supuesto que sí, con mucho Bueno, gusto. pues muchísimas gracias a ti, Alejandro. No, ¿de Muchísimas qué? gracias a todos los jóvenes que nos vieron y también a todos los que nos siguieron en Facebook. Entonces, por Pues ahora le muchísimas dejamos hasta gracias. aquí. Nos pasamos Ok. más del tiempo. Es un tema bastante interesante y que podríamos seguir abordando muchísimos aspectos. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, hasta Muchas luego. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Bonita noche. Hasta luego, gracias.